diaforético, taquicárdico, taquipneico, con las mucosas en muchos casos descamativas, desquebradizas, alopecia, inquieto, el hipertiroidista, el hipertiroidema, ¿no es cierto? Un edema pero especial, un edema sin fobia. Es un paciente que además tiene taquipnea, predisposición al desarrollo de cuadros ateromatosos, por déficit del proceso del gasto metabólico. Este paciente además es estreñido. Sabemos también cuáles son las posibles causas, ¿no es cierto? Sabemos reconocer cuándo se trata de una patología hipertiroidista. ¿Qué quiere decir hipertiroidismo? Muy bien, T3-T4 elevado, es hipertiroidismo. T3-T4 es hipotiroidismo, por lo tanto, cuando en el hipertiroidismo la TSH se encuentra alta, hipertiroidismo con TSH alta, ¿qué quiere decir? ¿Es primario o secundario? Secundaria. Todo lo que está mal funcionando es la glandular hipófisis. Entonces, no es el parentotiroideo, se considera secundario. Y si no, lo mismo, una elevación de la TSH, pero no un hipotiroidismo primario. No te está formando hormona tiroidea en la tiroides, y el problema es la tiroides, pero la TSH está tratando de hacer reaccionar a la hormona tiroidea, ¿no es cierto? Elevando la concentración cerebral de la hormona tiroidea. Muy bien. Entonces esas son las características que se pueden ver a nivel del screening laboratorial de la tiroides. Ahora, lo que vamos a ver son patologías, ya sean hiper o hipotiroideas, ¿ya? Aquí vamos a revisar 4 patologías así. Aquí se encuentran descritas 3 de ellas, ¿ya? Las patologías autoinmunes. La tiroiditis linfocítica crónica, la tiroiditis granulomatosa subaguda y la enfermedad de Graves, ¿ya? Estas dos no vamos a ver, ya les he explicado cómo es que se presentan estas dos, ¿no? Ya. Primera patología. Tiroiditis linfocítica crónica. De Hashimoto. A ver, desde la tiroglase que revisa cuál es la función de la tiroperoxidasa, cuál es la función de la tiroglobulina, la tiroglobulina y dónde se encuentra. ¿A dónde se encuentra la tiroalbúmina? En la célula sanguínea. En la vasculatura, es una proteína transportadora. La tiroides, no, aquí está en la cápsula tiroidea. Tengo mal con la cápsula capsulítica, y dentro de la tiroides vamos a ver sus estructuras funcionales, ¿no es cierto? El coloide tiroideo. El coloide tiroideo se encuentra rodeado por folículos tiroideos. Eso hemos visto en la práctica de hoy, ¿no? Hemos visto glándula tiroides. Vamos a ver el folículo tiroideo, el coloide tiroideo, el coloide, folículo, por las células foliculares, y entre ellas tenemos un pequeño espacio intersticial. En el intersticio, evidentemente, nos vamos a encontrar en la vasculatura, entre los vasos sanguíneos. Y precisamente dentro de los vasos sanguíneos tenemos la circulación, la sangre, el plasma. En el plasma sanguíneo es donde vamos a encontrar a la primera molécula, la tiroalbúmina, la cual se encarga de transportar platelets. Gracias a la tiroalbúmina puede distribuirse alrededor del organismo hasta la célula blanca y cumplir su función de aumentar su metabolismo.
pero nunca asume en todas sus formas. De eso se encarga la hormona tiroidea. La T4 te va más simple, ¿no es cierto? Bien. ¿Dónde se encuentra la tiroglobulina? En la célula. En las La células foliculares. tiroglobulina se encuentra en el foro. Está producida por las células foliculares. ¿No? Esta tiroglobulina es una proteína con alta carga osmolar, es bien densa. Y en esta tiroglobulina se van a ir a asociar moléculas de T1 Y T2. ¿Ya? Dentro del coloide solamente encontramos T1 y T2. No hay T3, no hay T4. La T3 y la T4 se encuentran en la vasculatura, cuando se libera desde el coloide. Muy bien. Siguiente característica, ¿qué más les he pedido que identifiquen? Tiroperoxidasa. En el folículo tiroideo tenemos la TPO, tiroperoxidasa. ¿Ya? Esta tiroperoxidasa es sintetizada por la célula folicular. Tiene la función de que escindir estas uniones, separarlas, y al separarlas, molecularizarlas, volverlas en T3 o T4. Y una vez que se han formado la T3 y la T4, pasan por transitosis por la célula folicular hacia la circulación y es liberada hacia los vasos sanguíneos. ¿No? Entonces, tenemos una proteína que es circulante y tenemos dos proteínas que se encuentran dentro de la tiroides. ¿Cuáles son las dos proteínas que se encuentran en la tiroides? Tiroglobulina, tiroperoxidasa. Oye, esto es vital para entender lo que pasa en la tiroiditis una enfermedad autoinmune. Quiere decir que nuestro organismo, nuestras células inmunitarias van a dirigirse a combatir un antígeno, van a dirigirse a destruir un potencial antígeno. ¿Y saben cuál es el antígeno que no es reconocido por nuestro organismo? Estos dos: tiroglobulina, tiroperoxidasa. La tiroiditis linfocítica crónica con su nombre que es una respuesta inmunitaria con predominio linfocítico frente a autoantígenos tiroideos. ¿Cuáles son los autoantígenos tiroideos? Nuevamente, tiroglobulina, tiroperoxidasa. ¿Dónde se encuentra la tiroperoxidasa? En la célula folicular. ¿Dónde se encuentra la tiroglobulina? En el coloide. Entonces, ¿qué creen que va a pasar si las células inmunitarias se dirigen hacia la tiroides y empiezan a destruirlas? ¿Qué va a destruir? El folículo. Muy bien, porque ahí se encuentra la tiroperoxidasa. ¿Qué más? En las células foliculares. ¿Por qué se encuentra qué? La tiroglobulina. Muy bien. Esta es mediada por linfocitos T citotóxicos. Lo que vamos a ver alrededor va a ser esto. Digamos que vamos a colocar una separación. Esto es normal. En el lado derecho, en su lado izquierdo, en su lado derecho también vamos a ver esto. Aquí está el coloide. Y vamos a ver coloide chiquito. Folículo infiltrado y un montón de infiltrados leucocitales. Hay destrucción del folículo, retracción del coloide, destrucción del parénquima hepático. ¿Muy bien? Aquí se ve infiltrado. Y no cualquier infiltrado, es un infiltrado autoinmune con leucocitosis. Hay leucocitosis, un infiltrado leucocítico con predominio de los linfocitos T CD8 citotóxicos que se van a dirigir hacia la célula folicular y van a empezar a producir apoptosis de las células foliculares. Por lo tanto, no hay folículo o desaparece o es muy limitada su aparición, ¿no es cierto?
se encuentra muy atrofiado el tejido folicular y se ve el coloide disminuido de tamaño. ¿Ya? Esto está modulado ¿por qué? Por respuesta citotóxica, está inmunomodulado por respuesta citotóxica por interferón gamma, actualmente asociado a él. Vamos a ver quimiotaxis macrocítica, una gran cantidad de macrófagos también en este lado, tratando de consumir lo que se encuentra dentro del coloide folicular. Muy bien, ¿está claro? Si hay destrucción del coloide, hay destrucción de la célula folicular, la tiroiditis de Hashimoto, ¿qué produce? Hipertiroidismo y hipotiroidismo. Produce hipotiroidismo. Entonces el paciente no va a tener producción de la hormona tiroidea, se va a ver con toda la clínica que hemos visto del paciente hipotiroideo. Paciente obeso, piel pálido, bradicárdico, bradipneico. Ya saben, ¿no? Todas esas características, así lo vamos a poder reconocer. ¿Muy bien? ¿Entendido? Muy bien, aquí se encuentra la patogenia otra vez descrita. Miren, aquí está el epitelio tiroideo. El epitelio tiroideo, vamos a ver la degradación del mismo. No se olviden que de un lado se encuentra el coloide y del otro lado se encuentra el intersticio. Vamos a ver migración de que linfocitos T citotóxicos. ¿Qué va a pasar con el folículo? Se va a destruir. Vamos a ver lisis folicular mediada por células citotóxicas, por CD8. Vamos a ver modulada por la célula, por el linfocito Helper, la aparición de ¿qué? Macrófagos. Los macrófagos, ¿qué van a hacer? Van a consumir hacia el tejido. Así que van a consumir el tejido, van a producir lisis. Finalmente, las células plasmáticas van a liberar anticuerpos antitiroideos, se van a dirigir hacia el coloide y van a estimular la destrucción del coloide y del folículo. Es una respuesta inmune muy alterada, ¿no es cierto? Esto va a desencadenar. Esta patología es congénita. Se presenta en alrededor del 40% de los gemelos monocigóticos. Puede ser, es ligada a gen. Muy bien. Aquí estamos viendo su morfología. Y vamos a ver acá. En cuadros iniciales de la patología de Hashimoto vamos a ver sobre el crecimiento granular inflamatorio. Pero en cuadros más crónicos, pues se va a atrofiar, se va a fibrosar. Ya no vamos a ver tejido funcional, ya no vamos a ver tejido inflamatorio, solamente cicatrices. Entonces vamos a ver atrofia de la glándula tiroidea. Pero habitualmente, en los cuadros iniciales que donde vamos a tratarlo, se ve un proceso inflamatorio tiroideo. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver acá? Lo que les había indicado, ¿bien? Los folículos desaparecen. Vemos conglomerados de ¿qué? Células inflamatorias. Aquí miren el coloide, básicamente también desaparece, se tiran espacios completamente vacíos del coloide. ¿Por qué? Ataca, consume coloide, se vuelve más chiquito. Miren, se vuelve pequeño, infiltrado y atrofia folicular. Pregunta de evaluación. Una pregunta tengo de eso. Yo voy a colocar todas estas características. Patología tiroidea con los siguientes hallazgos histopatológicos: retracción folicular, desaparición del coloide, atrofia folicular e infiltrado mononuclear, infiltrado linfocítico. ¿A qué patología se puede deber? Les voy a colocar enfermedad de Graves, bocio multinodular, enfermedad de Hashimoto, o la enfermedad de Kervain. ¿Qué será? Hashimoto. Tres características: atrofia folicular, depresión o disminución de ¿qué? Del coloide, infiltrado mononuclear, estoy poniendo énfasis, linfocitos. ¿Ya? Es una tiroiditis inflamatoria, tiroiditis linfocítica crónica o enfermedad de Hashimoto. Además, algo que vamos a ver que es muy interesante: unas células foliculares, que lo que quedó, ya vamos a ver unas células foliculares bien rosadas,
aumentadas de volumen y con los núcleos bastante marcados, bastante románticos. Esas se van a llamar células de Hartle, células de Hurtley o células de Hartle. Ahí está, célula de cuerpo. Hurtley. Células de Hartle, así se produce, ¿no? Las células de Hartle van a tener una cualidad. ¿Por qué creen que, a ver, pensemos lógicamente, estas células son eosinófilas? ¿Qué quiere decir eosinofilia celular? Acidosis. Acidosis, estrés celular, ¿cierto? Pero ¿por qué sufren estrés celular? Porque las células que todavía quedan ahí, es decir, es mucha estimulación de la TSH. Las células están muriendo, alrededor han muerto un montonazo. Y entonces, a ver, ¿qué pasaría si ustedes, a ver, en la tela de muestra? El siguiente lunes, ¿ya? Ya estamos en domingo en la noche. Y mis 9 compañeros, o sea, somos 10 en mi grupo, mis 9 compañeros dicen, no voy a poder asistir, estamos enfermos los 9, ¿no? ¿Qué pasa con ustedes? Todo el peso va a caer sobre ustedes, ¿no? El peso de la nota. Es lo que pasa con estas células. Como todas las células han muerto, todo el peso de la acción tiroidea se cae en las células que todavía se mantienen vivas. Entonces estas empiezan a aumentar la producción de lo que queda de la T3 y la T4 en el coloide, se acidifican por el estrés celular y estas tienden a malformarse, ¿ya? Las células de Hartle se pueden ver en procesos hipermetabólicos tiroideos, pero también se pueden ver en procesos preneoplásicos, por si acaso. ¿Cómo son los procesos preneoplásicos? En un proceso previo hacia la presencia de un trastorno al cáncer tiroideo, ¿ya? No está asociado acá, ¿ya? Las células de Hartle se ven acá y en el adenoma tiroideo o en el adenocarcinoma tiroideo también, ¿ya? Previamente a que aparezca. Pero acá no, aquí son por hipermetabolismo, los pobres celulitos están cargando de trabajo. Eosinofilia quiere decir que está estresado, que está dando todo de sí para poder sobrevivir. Y como la TSH le está estimulando, esta está tratando de utilizar lo último que queda en el coloide para llevar hormona tiroidea hacia la vasculatura. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir la célula de Hartle. Célula de Hartle, por ejemplo, lo vamos a ver nuevamente, estoy diciendo el adenoma tiroideo, ¿no? Es una célula hiperfuncionante, voluminosa, grande, con basofilia nuclear. ¿Ya? Muy bien. La clínica produce un sobrecrecimiento de la hormona tiroidea, pero no duele. No duele. No doloroso. Tiene un engranamiento difuso, pero simétrico, de los dos lados crece. Crece igual de los dos lados. Es una patología autoinmune, como estoy indicando, entonces afecta al parénquima por igual. ¿Muy bien? Ahora, en este trastorno, en la enfermedad de Hashimoto, también se puede producir tirotoxicosis. ¿Qué es la tirotoxicosis? La tirotoxicosis es cuando de manera repetida se elevan las concentraciones Se cayó. Sí, man. 10 momentos. Pero la enfermedad de Hashimoto no produce. ¿Ah? No, la TSH sigue funcionando. Doctor, ¿no era...? ¿Las células de Hartle, dices? Doctor, la tirotoxicosis no era en este caso, el hipermetabolismo que se da por las concentraciones de... La tirotoxicosis es porque se ha liberado hormona tiroidea hacia el torrente vascular. Hay mucha hormona tiroidea en el torrente vascular. ¿Por qué razón creen que sea? ¿Ah? Bueno, las células de Hartle están más formadas, se producen más. No. Las células de Hartle en su función también se encuentran completamente. Eso, muy bien. Es que llegan las células inmunitarias, rompen todo, pues. Llegan hacia el coloide, lo rompen, abren un espacio en el coloide y este se drena hacia donde, torrente vascular. Entonces, mi paciente que habitualmente es hipotiroidista, de la nada, de la noche a la mañana, en la noche se despierta con palpitaciones. Pues
por hormona tiroidea liberada, tirotoxicosis por ruptura del coloide folicular. Eso es. Pregunta de examen, tirotoxicosis. ¿Por qué se presenta la tirotoxicosis? O también denominada hashitoxicosis por ruptura del coloide. ¿Bien? Y no se van a olvidar que se ve acá. En la enfermedad de Hashimoto, ¿qué se ve? ¿Qué tipo de patología es? Tiene TSH elevada y T3, T4. ¿Qué es? ¿Qué tipo? Primario, no. Y la hashitoxicosis se presenta, pero es episódico, no es todo el tiempo. Una vez se presenta, después de que se rompe el coloide, no se presenta todos los días. En el caso de la hashitoxicosis vamos a ver el 3 y T4 aumentada, pero no se van a confundir. TSH elevada con T3T4 aumentada quiere decir hipertiroidismo secundario. No es así. Esto es episódico. No sucede muchas veces. En el hipertiroidismo normal, no sé, en el hipertiroidismo regular, es todo el tiempo T3 y T4 elevado. Pero si el paciente tiene antecedentes de que su T3 y T4 está disminuida, no es eso, es hashitoxicosis. Se ha roto, se ha liberado. No, es secundaria. No hay problema adenohipofisial. El problema se encuentra en la tiroides. Voy a colocar una salvedad. La hashitoxicosis se presenta como hipertiroidismo secundario, pero no es así. Esto se produce de manera accidental. Se les pasa la mano al traseros inmunitarios, pues entran muy rápido al coloide, lo rompen y liberan todo, se convierte la vida. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se ha podido una si la asesora va a pasar una vez, pero puede confundirse con el hipertiroidismo secundario? Es que solamente por las enfermedades, esa es la cosa. ¿Ya? Si el paciente tiene antecedentes de que se le ha diagnosticado enfermedad de Hashimoto, tiene TSH baja todo el tiempo, y tiene pero tiene TSH elevada y tiene T3 todo el tiempo, y de la noche a la mañana mi paciente llega con palpitaciones y T3 y T4 elevada, no es que esto se vuelve una patología artificial, sino que es una patología. Es la razón, ¿no? Aquí vamos a hacer un cuadrito. A ver, aquí vamos a colocar todo los referentes. Hipertiroidismo. Primario, secundario. Hipertiroidismo. Primario, secundario. Dos moléculas de TSH. Relación de 3. En el hipotiroidismo primario se ve el TSH va a aumentar, T3 T4 disminuye. Entonces el hipotiroidismo se ve disminuyendo, ¿eh? En el hipotiroidismo secundario se ve esto normal o disminuido. Se ve para que el rojo sea hacia abajo. Y esto me ha dicho que es hipertiroidismo primario. Hipertiroidismo todos vienen con T3 y T4. TSH en el primario. Vamos a disminuir, como se ve en la secundaria. No le hace caso. Primero
patología que estamos viendo con estas características. Aquí está la edad. Hashimotoxicosis. Parece esto, pero no. Es hipotiroidismo. ¿Ya? Claro, Listo, pasemos al siguiente. Hashimoto, ¿qué patología es? Hipotiroidismo primario. Hashimotoxicosis, ¿qué es? Hipotiroidismo secundario. Pero es hipertiroidismo episódico. ¿Ya? No es hipotiroidismo todo el tiempo. Hipertiroidismo episódico, personal. Enfermedades granulomatosa subaguda de la tiroiditis inflamatoria de Kirvaíno. Tiroiditis, ¿qué quiere decir? Inflamación de la tiroides. Granulomatosa, aquí ya no vemos mononucleares, aquí vemos polimorfonucleares, vemos neutrófilos. Por eso subaguda. En esta patología va a venir acompañado con dolor, fiebre y malestar. Y es temporal, no es permanente, no es autoinmune como la anterior. Esta es completamente asociada a un proceso infeccioso. Una gripe que se ha curado mal. Digamos que los virus, los adenovirus de la gripe se dirigen hacia parénquima tiroideo y ahí desencadenan respuesta inflamatoria porque se van a quedar en las células foliculares, llegan los neutrófilos y los rompen, ¿cierto? Ya los neutrófilos rompen. Ya saben los desgraciados que son los neutrófilos, ¿no? La anterior semestre hemos visto diferencias entre inmunidad innata y adaptativa, ¿recuerdan? Les ponía un ejemplo en un banco, ¿no es cierto? Están robando el banco, dos posibles soluciones. La primera solución, ya llamen al SWAT, que maten solamente a los delincuentes, ¿no? La otra, ¿cómo se puede solucionar? Ya manden un misil, ¿no es cierto? Destruyen todo el banco, ¿no es cierto? O mandan un carro bomba, destruyen todo el banco. Al fin y al cabo los delincuentes han muerto, ¿no es cierto? Va a pasar lo mismo. Pero el asunto es que uno deja mucho daño y el otro deja poco daño. En el primer caso era autoinmune, se dirigía hacia ciertos componentes, tiro, globulina, tiro, peroxidasa. Destruía el folículo, destruía el coloide. Pero el resto del parénquima, el tejido intersticial todavía quedaba, y por lo tanto se producía fibrosis. Aquí no. Llega el neutrófilo, rompe directamente el coloide y produce el hipertiroidismo episódico. Esto es postviral, no se van a olvidar. En vez de tener asociación hacia un grupo, hacia un autoantígeno, aquí no, esto es hacia un virus que ha ingresado hacia el folículo tiroideo y es una respuesta inmune desmedida, ¿ya? Modulada por lo que estamos viendo acá, polimorfonucleares. Acá el crecimiento no es como en la enfermedad de Hashimoto. En la Hashimoto era sobrecrecimiento y posteriormente atrofia simétrica, o sea, crecía igual y después se retraía igual. Acá no, crece solamente un lado, ¿ya? Es asimétrico, ¿ya? Vemos acá polimorfonucleares, un montonazo. Y aquí pasa lo de la hashimotoxicosis, estos no respetan nada, ¿ya? Llegan hacia el coloide, abren espacios, produce hipertiroidismo episódico, ¿ya? Y posteriormente hipotiroidismo porque lo que hacen es replegar, destruyen el tejido folicular durante un tiempo. Pero esto se recompone, afortunadamente. El tejido folicular puede sufrir otra vez mitosis y recomponer el tejido que se ha perdido por el proceso inflamatorio, ¿ya? Muy bien. Perdón, ¿qué va ahí? ¿Dónde se va a ir? ¿Dónde vamos a colocar aquí el baile? A ver, ¿puedo ver la baile? También es mixta. Esencialmente produce eso.
pero es más rápida su progresión hacia esto, hacia toxicosis. Pero habitualmente la enfermedad de Kerrain no produce alteraciones a este nivel, habitualmente esto se ve normal. El problema es muy episódico. Destruye el parénquima por un tiempito, pero luego se autorregula por el proceso de la mitosis. No hay nada después que lo vaya a destruir. Una vez que se soluciona el cuadro inflamatorio, no se va a destruir porque no hay ninguna causa. Todavía se va a recomponer. Después de unos 2-3 meses va a regresar a los basales el paciente. Mientras que en la de Hashimoto no hay vuelta atrás. Todo el tiempo hay una célula que ataca a estos dos componentes tiroideos. ¿Ya? Oigan, siguiente, enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves fue descrita por primera vez en el año 1835 por un patólogo que se llamaba Robert Graves. ¿Ya? Era un médico que en sus consultas identificaba que esto se presentaba habitualmente en la mujer, en la enfermedad de Graves, ¿ya? Y se presentaba con una triada clínica característica. Hasta el día de hoy siempre se considera esta triada para poder identificar con las características clínicas la enfermedad de Graves, ¿ya? Él identificaba que habían mujeres que tenían palpitaciones, se quejaban de que su corazón empezaba a latir muy fuerte y habitualmente sufrían bochornos y fatiga. Muy bien. Además, al revisarle la tiroides, veía que estaba crecida, estaba aumentada de tamaño. Muy bien. Una característica clínica asociada también a esto era que las pacientes tenían los ojos sobresalidos, tenían proctosis. ¿Ya? Tenían proctosis. Y además, a nivel de la tibia, presentaban un cuadro de mixedema, ¿ya? Era una dermatopatía de mixedematosa indurada, producía endurecimiento de la región preventiva. Muy bien. Esta patología, muchachos, es igual a la de Hashimoto, es ligada a genes, es autoinmune. Más importante, más relevante que la de Hashimoto, un 60% de los gemelos monocigotos puede llegar a compartir esta patología. Y se encuentra asociado, se llama un gen bien descrito, es el HLA-DL3. Esta enfermedad de Graves, en cuanto a sus características patogénicas, es lo contrario de la de Hashimoto. La de Hashimoto, ¿qué producía? Hipotiroidismo primario, ¿no? La de Graves produce hipertiroidismo primario. Es autoinmune. ¿Y por qué se produce esto? Porque los autoanticuerpos se asocian al receptor de la TSH y no lo sueltan. Se quedan ahí y la célula se mantiene constantemente estimulada. ¿Para qué? Pues T3 y T4. No rompe nada, no destruye nada. Más bien llega al receptor celular y como nunca se aleja de él, hace que la célula diga, ah caramba, me están dando la orden de producir T3 y T4, de manera constante la va a producir. ¿Ya? Así es la patogenia. Entonces tenemos algunas inmunoglobulinas asociadas a esto. Esta es una, la inmunoglobulina tiroestimulante. Esta se acopla al receptor y interactúa con el segundo mensajero intracelular, con la adeninato ciclasa, y lo que hace es que se liberen hormonas tiroideas por aumento de la producción de tiroperoxidasa folicular. Esta célula empieza a producir ingentes cantidades de tiroperoxidasa y esto dirige el coloide, y el coloide libera a la T1 y a la T2 unidas, pero separadas, y las va a monomerizar, las va a unir T3, T4, T3, T4. Otro componente que funciona también este nivel va a ser la inmunoglobulina estimulante del crecimiento de la hormona tiroidea. ¿Qué hace esto? Hace que prolifere el folículo tiroideo, es un factor de crecimiento. Entonces, por un lado tenemos una sobreestimulación asociada a hipertrofia folicular. Muy bien. Y finalmente tenemos inmunoglobulinas inhibitorias de la unión del TSH. Estas habitualmente lo que hacen es disminuir su cantidad. Esta enfermedad autoinmune disminuye la cantidad de inhibición, aumenta la proliferación y aumenta el consumo de coloide tiroideo.
¿Qué veíamos en la enfermedad de Hashimoto, en la biopsia, en el histopatológico? Migración, destrucción de coloide. Atrofia folicular, ¿no es cierto? ¿Y qué veíamos además? Mononucleares. Acá también vemos mononucleares, un montonazo de mononucleares. Pero no vemos destrucción del folículo. Vemos hipertrofia folicular, un montonazo de células foliculares. ¿Y el coloide cómo creen que lo podemos ver? ¿El coloide es grande? Es como, a ver, cuando vacían una piscina, eso lo vamos a ver, ¿ya? Digamos que solamente una persona se encarga de vaciar una piscina, la va a limpiar, ya quiere limpiar el suelo de la piscina. Entonces utiliza uno de esos drenadores, ¿ya? Eso normalmente. Ahora, digamos que el jefe, el dueño del hotel, contrata a 50 personas para que drenen la piscina. Se va a secar la piscina, ¿no? Estará completamente seca con un montón de trabajadores alrededor. Es lo que vemos en el coloide tiroideo, en el parénquima tiroideo, perdón. Montonazo de trabajadores, montonazo de folículos, de células foliculares, y el coloide disminuye de tamaño. Bien, a ver, si es cierto. A ver, características clínicas que vamos a poder observar. Se ve un aumento de volumen del tejido conectivo de manera general debido a aumento de la producción de proteoglicanos, ¿ya? Y esto se hace evidente en la región facial, miren, de su lado derecho, de su lado izquierdo, perdón, estamos viendo una paciente que tiene proptosis con exoptáculos. Los ojos casi saliéndose de las órbitas, todo protuyendo hacia la región anterior. ¿Por qué? Porque se produce contracción de un músculo ahí, es el músculo tarsal, ¿ya? Y además, aparte de la contracción, por debajo del ojo tenemos grasa, es normal, ¿ya? Pero aquí existe un sobrecrecimiento de la producción de la grasa retroorbital y hace que los ojos se vayan empujando hacia la región externa. ¿Bien? Se puede ver edema, inflamación muscular de manera generalizada, el aumento del ácido hialurónico y los proteoglicanos, el sulfato de chondroitina, también tiene que ver acá, ¿no es cierto? Entonces se llena este espacio con tejido denso y vamos a ver un aumento de los adipocitos, lo que hace que el paciente tenga proptosis. Entonces aquí podemos ver engrosamiento dérmico, es lo que vamos a ver. Una de las características es fibrosis en la región pretibial, hemos visto, ¿no es cierto? Pero esto es a nivel generalizado. Las células, la T3 y la T4 que hacen, aumenta el metabolismo. Y esto también pasa con los queratinocitos. Los queratinocitos les llega T3 y T4, les llega a crecer. Ya empiezan a crecer, la piel se empieza a engrosar, ¿ya? A nivel de la glándula tiroidea, vamos a ver esto, miren, fenestración, esto quiere decir que hay poca T3 y T4, pero poca T1, T2, poco yodo en el coloide, como se ve fenestrado. Ahora, las células, miren, un montonazo de células foliculares y el coloide se va retrayendo, como estos coloides chiquititos, ¿no? Lo que vamos a ver es, miren, como si se secara un lago, ¿no? Era así voluminoso, era grande, y aquí se está secando. Vemos el coloide. Y aquí vemos estos espacios blanquecitos, blancos que hemos visto en la tiroides del bocio, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay D1, D2, que no hay yodo, entonces se ha desyodado. Pero aquí nos vemos muchas lagunas en la superficie. ¿Por qué? Las células foliculares que se han hipertrofiado las están sacando como locos, todo lo que queda. ¿Por qué? Su TSH está continuamente estimulado. Ha llegado ahí el antígeno. Y este antígeno se ha acoplado al receptor, entonces dice, escucha, mi jefe me está diciendo que vacíe la piscina. Y empieza a vaciar. Ahí está, eso se ve. Hashimoto, ¿cómo se ve? Atrofia coloidal, destrucción folicular, migración mononuclear. ¿Cómo se ve? Rotura folicular, lisis parcial folicular,
¿no es cierto? Y migración polimorfonuclear, no van a olvidar polimorfonuclear. Krebs, ¿cómo se ve? Coloide atrofiado, festonado, con lagunas, folículo hipertrofiado, ¿no es cierto? Y migración mononuclear. Así se. Espero que no se olvide. ¿Dónde vamos a colocar la Krebs? Es primario, por el secundario de hipófisis. Causas de hipertiroidismo secundario. No las vamos a ver hoy, porque si no vamos a buscar la tiroides, debe ser adenoma hipoficiario. Adenoma hipoficiario hipersecretorio. Es la principal causa. Y de hipotiroidismo secundario, pues también tiene que ver con la hipófisis, resección, ya sea quirúrgica, resección hipoficiaria, hipófisis. Después puede ser secundaria de medicamentos, después de quimioterapia, por radiación, por trauma craneoencefálico, que afecte base del cráneo, que haya destruido o roto o parcialmente inutilizado la hipófisis en ese caso. Todo es hipófisis. Secundario hipófisis, secundario hipófisis. Eso es crecimiento. Una de una hipofisial o supersecretador, del otro lado se ha perdido el tejido paratinador y hipófisis. Mientras que en la tiroides ya hemos visto tres. Que raíz que produce parcialmente hipotiroidismo, pero cuando se rompe el folículo produce hipotiroidismo. La del Hashimoto normalmente produce hipotiroidismo. La hashimotosis es el único diente que puede producir hipotiroidismo. Y la Graves es hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? Bocio difuso multinodular. Esto hemos visto el día de hoy, una de las grandes lacerales. Aquí vamos a ver una alteración de las síntesis de hormonas tiroideas, pero la alteración de esto habitualmente es desencadenado por déficit de aporte, no hay yodo, o algún trastorno está impidiendo el metabolismo del yodo, o no hay ingreso de yodo. Puede ser alteraciones de la tiroalbúmina inclusive, puede ser alteraciones de la unión del receptor de TSH, puede ser alteraciones de la pendrina. Lo más frecuente, pero en nuestro medio, mi paciente no consume yodo. ¿Ya? Entonces, acá habitualmente hay aumento del TSH. Aumento del TSH, disminución del TT74, que es... Aquí tenemos otra patología que produce hipotiroidismo. Se llama bocio multinodular. Igual que la de Hashimoto, igual que la de Kerbain. El bocio endémico es el más frecuente, pero también hay alteraciones especiales, bocios polares, que pueden producirse por sustancias ingeridas que pueden alterar el metabolismo del yodo, como es el caso del consumo o la administración indiscriminada iatrogénica, inclusive de calcio, de bicarbonato de calcio, ¿ya? Y de plantas que son crucíferas, algunas plantas crucíferas que tienen como derivado el arsénico, impiden el proceso de la metabolización del yodo. Y otra es el dismogénico. Esto quiere decir que hay algún trastorno dentro de la propia célula folicular que impide que tenga relación con la TSH o con la PL. ¿Ya? Eso es. Lo más frecuente, pero ya saben. Mi paciente no consume yodo, endémico celular. ¿Cómo se va a ver la glándula tiroidea? Que es terrible, ¿no es cierto? Como crece de manera aguda, muy rápido,
porque el coloide va creciendo mucho, produce oclusión del intersticio. Al no haber intersticio, no hay vaso sanguíneo, la vasculatura produce necrosis, puede producir hemorragia, puede producir calcificaciones, puede producir fibrosis, puede producir reemplazo, ¿cierto? Y aquí estamos viendo cómo se ve, esto hemos visto, ¿cierto? ¿Cómo crece? Crece más de 50 veces el folículo, una relación 1:50 tiene normalmente, aquí lo vemos por encima de esa relación. Vemos una cantidad exorbitante de coloide, pero habitualmente es más pálido, y vemos aplanamiento del folículo, células aplanadas, así se ve, nada más. Células aplanadas y coloide extenso, dócil multinodular. Coloide disminuido puede ser varias cosas, puede ser Hashimoto o puede ser Graves. Bocio, ¿dónde hemos colocado? Es una patología hipotiroidea. Igual que Raen, igual que Hashimoto. ¿Cuál de esas es episódica? ¿Cuál sucede solamente una vez por virus? ¿Qué Raen? ¿Cuál es constante? Hashimoto. Siguiente, y esto es muy importante, y lo vamos a colocar acá. Causa de hipertiroidismo primario también. Adenoma. Muy bien. En el adenoma tiroideo tiene una característica, y el adenoma, por si acaso, viene de dos palabras: adeno, que es glándula, oma, que es cuerpo, que es un sobrecrecimiento, normal, ¿ya? Todas las células tienen diferenciación. Son las tiroideas, son coloides tiroideos que han crecido, o sea, no son células anormales, ¿ya? Es distinto el adenoma que el adenocarcinoma que vamos a ver a continuación, ¿ya? Actualmente, el adenoma tiroideo forma nodulitos solitarios, ¿ya? Estos nódulos, cuando son poca cantidad o solamente son uno solo, es un criterio de malignidad. Eventualmente evolucionan a adenocarcinoma. Cuando son múltiples, es benigno. Pregunta del examen: las características de un adenoma al ser maligno o al ser benigno. Cuando se presenta en menores de 20 años y en mayores de 75 años, siempre piensen, puede que sea maligno. Aquí está menor, no, es mayor por si acaso. En personas menores de 20 y mayores de 75, mayor tasa de malignidad. Esto lo van a multiplicar. En los varones es más frecuente que sea maligno el adenoma tiroideo. Si el paciente tiene exposición a la radiación, ¿es que creen? ¿Será maligno? Sí. Mayor preponderancia al desarrollo de malignidad. Si le llega un paciente que trabaja en nuestro medio no hay mucho, no hay, ¿no es cierto? Esto se ve habitualmente en Europa, en las personas que trabajan en plantas nucleares, los que trabajan con desechos radioactivos, o las poblaciones que tienen relación con estas zonas. En nuestro medio se ve, por ejemplo, en personas que trabajan en unidades de radioterapia o en radiología, ¿ya? Si el paciente es técnico radiólogo y les viene con un nódulo tiroideo, pues hay que pensar siempre lo peor, probablemente sea maligno y hay que pedir biopsia, ¿ya? Y finalmente, nódulos con gran captación de hierro radioactivo tienen mayor probabilidad de ser neoplásicos. Hemos visto en la anterior clase que se presentaba el yodo radioactivo en la gamografía, se podía ver dos. Cuando es difuso, Graves. Cuando es en varios focos, adenoma. Tiene múltiples nódulos cardíacos, adenoma.
Eso es B. Cuando es uno solo, probablemente sea adeno. Si te adeno, así, un nódulo también. Adeno, carcinoma. ¿Y si no tiene nada? Tiroiditis. Bueno. ¿Qué hay? ¿Por qué se puede decir? Por si el tiroidismo o episodio. Así se ven los adenomas. Son sobrecrecimientos de una zona del parénquima tiroideo. Incluso cuando se le hace el corte, ¿ya? Cuando se le ve por medio de la biopsia, se lo ve así, regular, se ve polígono. Ah, caramba, tiroides. Se ve coloide, se ve tiroides. No hay dismorfogenia, todo es igual. Incluso son productores, ¿ya? Algunos de ellos pueden aumentar la tasa de producción de hormona tiroidea de T3 y T4 y por lo tanto son causa de hipertiroidismo de tipo secundario. No, es primario, no es tiroideo, no es secundario. Secundario es adenohipoficiario, no se va a olvidar, ¿no? Tienen que hacer esa relación. Actualmente se produce por mutaciones somáticas, es ligado a gel, como la mayoría de los procesos neoplásticos, ¿ya? Pueden ser tanto funcionales como no funcionales. Cuando son no funcionales habitualmente no produce T3 y T4, solamente crece. Y su coloide no tiene hormona tiroidea, no tiene hormona tiroidea. Pero los que son hiperfuncionantes sí pueden producir T3, pero que sí pueden desencadenar la liberación de hormona tiroidea, ¿ya? Los carcinomas ahora. Los carcinomas. Hay 4 tipos. Estos son ya procesos neoplásicos con alteración de la diferenciación tisular. Ya no vamos a ver folículo y coloide, como veíamos en todo, ¿no es cierto? Vemos bien diferenciado, ya sabemos cómo es la tiroides. Tiene coloide, tiene células foliculares y tiene público simple, con núcleo central. Acá no. Olvídense de eso. En el carcinoma se ve completa indiferenciación con algunas características adicionales. Su clasificación son 4. Pregunta de evaluación. El primero es el carcinoma papilar. Es el más frecuente, el carcinoma papilar. Tenemos el carcinoma folicular, un 5 a 15%. El carcinoma papilar tiene un 85% de aparición. El 85% de los carcinomas malignos es el papilar. El más frecuente es el papilar. Pregunta de examen 93. ¿Cuál es el más frecuente? El papilar. Papilar. Segundo lugar, carcinoma folicular. Mucha, pero es mucho el rango, ¿no? El sector folicular es hasta el 15%. El carcinoma anaplásico o indiferenciado es menor del 5%, afortunadamente, porque es el más maligno de todos, ¿ya? Y tenemos el carcinoma medular con 5%. El menos frecuente es el anaplásico. Muy bien. ¿Cómo se ve? Carcinoma papilar. El carcinoma papilar, su eje, el eje de la alteración de la diferenciación es la célula folicular. Solamente que el índice de la diferenciación es especial, ¿ya? Acá vemos anaplasia folicular. Todo cambia. Miren, parece folículo. No, parecen un montón de papilas, ¿no es cierto? Por eso se llama papilar, porque forma papilas desde el intersticio. Acá estamos viendo estas papilas. Aquí está el intersticio y forma papilas. Esto es el folículo anaplásico. A nivel macroscópico, se ven unos endurecimientos, unas calcificaciones dentro del tejido medulloso. Se denomina los cuerpos de psamoma. Cuerpos de psamoma. ¿Y qué son los cuerpos de psamoma? Otra característica, las células foliculares tienen eucromatismo o heterocromatismo difuso en el núcleo. O sea, son con núcleos blancos, se los ve. Tiene un mnemotécnico un poco especial. Se llama los núcleos en forma de los ojos de la huérfana Annie. ¿Qué?
¿Por qué razón? A ver. ¿Alguna vez han visto a un perrito abandonado? ¿Han visto alguna vez a un huérfano? Actualmente abren los ojitos como queriendo dar pena, ¿no es cierto? Así son. Entonces, eso es lo que vemos acá. Son las células con los ojos abiertos, los núcleos bien grandes y completamente eucromáticos. Esto quiere decir que esta célula está creciendo de manera descontrolada, ¿ya? Y se está produciendo hipermetabolismo de manera descontrolada. Entonces es como si las células le estuvieran viendo. Miren, les están viendo las células acá, directamente. Así se ve. Los núcleos en forma de ojos de la huérfana Annie. Y se ven inclusiones intranucleares. Adicionalmente. Pero esto se ve con ciertas distinciones. Características del carcinoma papilar. A ver, les voy a preguntar. Samoma, macroscópicamente. Papilas, asociación de anaplasia folicular con papilas. Y eucromatismo. Calcificación. Ojos de la huérfana Annie. A ver, no sé. ¡Ay, caramba! Ya. Los cuerpos del samoma. Los cuerpos del ya cerramos un ratito, ¿ya? Calcificaciones. A ver, son como unos cuerpos más homogéneos que quedan del sedimento tiroideo. A ver, un ejemplo. ¿Saben qué pasa cuando un mar se seca? ¿Qué? Solidifica. Deja sedimento en la base. Entonces, de hecho, el Salar de Uyuni, ¿no? Antes era un mar. Justamente nuestro único mar se secó, ¿no? Ha dejado aquí en la base un montón de sal. Eso sedimento. Ahora imagínense que eso ha sucedido en la tiroides. El coloide desaparece porque estas células producen sacan mucha hormona tiroidea. El paciente habitualmente con carcinoma folicular desarrolla hipertiroidismo, pero durante un tiempo, una vez finaliza, ya está en estados muy avanzados de la enfermedad, ya no tiene coloide, ya es hipotiroidista. ¿Ya? Finalmente utiliza todo